¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Chile Sustentable en todas las plataformas de Agricultura TV y también de Radio Agricultura. Este espacio que hace 12 años construimos de manera colaborativa contigo para poder seguir aprendiendo sobre las temáticas que nos relacionan con estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos como siempre los días jueves a través de todas las plataformas de Agricultura TV y de Radio Agricultura y nos puedes seguir en el Instagram @ChileSustentable TV. Te doy nuevamente la bienvenida, soy Cata Droguet y comenzamos ya con nuestro primer invitado el día de hoy. Estoy con Alex Godoy, él es director del Centro de Sustentabilidad de la UDD, entre otros también asuntos que está atendiendo por ahora y que ya vamos a entrar en detalles con eso. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido a nuestro programa. Cata, ¿cómo estás ahí? Encantada de verte nuevamente. Sí. Tantos años hablando de lo mismo, ¿no? Más viejo, ¿no? Más viejo, claro que sí, pero con más ganas de seguir hablando de esta temática, Alex, que sin duda sigue siendo parte fundamental de la agenda. Estamos comenzando el mes de octubre, este mes que nos trae el 24 de octubre, el Día Internacional contra el Cambio Climático, con lo cual tomamos el mes de octubre como el mes contra el cambio climático y es por eso que nos está acompañando Alex Godoy. Y parto inmediatamente, Alex, con la primera pregunta, porque el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló que la era del calentamiento global ya quedó en el pasado y que la situación actual debe ser denominada como ebullición global. Explícanos esto, por favor, Alex, de qué se trata, porque da mucho miedo solamente escucharlo. O sea, qué bueno que dé miedo, digamos, porque digamos, los seres humanos funcionamos en términos a la reacción. A nosotros durante muchos años, a lo mejor con Cata nos conocemos, a la gente que no ve, pero no, que no causemos tanto miedo, ¿te acuerdas? Que de repente nos decían, ¿sabes? Que no lo digan de esta forma, etcétera. Bueno, no hicimos nada, aquí estamos. ¿Ya? Entonces ahora es como que en realidad hay que pensar que el secretario general de Naciones Unidas tiene un rol político dentro de una mesa de negociación multilateral. Por lo tanto, él es un líder que puede hablar políticamente. Y esto hay que tomarlo en este contexto en que él usa esas palabras para darle el sentido de urgencia a lo que estamos viendo. O sea, la evidencia científica es abrumante. ¿Ya? O sea, cualquier persona que diga que esto no está ocurriendo es tonto. ¿Ya? Pues la evidencia empírica está ahí, digamos, ¿ya? Uno puede discutir más o menos si es que es conducido por el hombre o no, que son las discusiones en las cuales se agarran los escépticos al cambio climático, pero eso está ocurriendo, los fenómenos físicos lo estamos viendo, etc. El problema está en que hemos visto que hay muchos cambios en términos climáticos. Yo no soy experto en climatología, soy experto en mitigación y adaptación, que no esperábamos ver porque se han ido acelerando, Cata. O sea, en un fondo hemos visto incendios cerca del Polo Norte en Siberia, en Canadá, ¿te acuerdas? Hace un par de meses atrás, 2-3 meses atrás, con una nube de humo en Nueva York, Canadá, digamos, que era como los Juegos Olímpicos de invierno, digamos. Sí. Hemos visto, ya no es solamente en California, Australia o Chile, estamos viendo que todos los años tenemos más incendios forestales, más aparecen los incendios forestales en Chile. En Valparaíso saltó la señal de alerta, pero siempre la hemos tenido. Hemos visto la deforestación que ha ido acelerándose en el tiempo y hemos visto al final que que las vías que nosotros veíamos para alcanzar los acuerdos de París no estamos en esa vía. Vamos directamente hacia una finalización de ciclos sobre los 3 grados. Esa es la realidad. ¿Ya? Para que tú más o menos lo dimensiones, digamos, hay 1 grado de diferencia entre La Serena, digamos, y Santiago. Entonces, si uno dice se aumenta 1 grado de temperatura, uno debiera esperar que el ambiente cambie ostensiblemente. Hay una sequía que la hemos viviendo hace muchos años aquí en Chile, no solamente aquí, hemos visto en distintas partes del mundo. Por lo tanto, en un fondo él dice, ya, terminemos, a ver, si lo tuviera que traducir en otro lenguaje, terminemos la tonterita de que esto se está calentando, estamos en una crisis climática que nos está afectando los sistemas de producción, estamos produciendo menos alimentos, estamos produciendo con menos calidad de alimentos, ¿ya? Que tiene que ver con temas de salud muy, muy heavy. Tenemos serios problemas de pérdida de biodiversidad, tenemos un incremento del costo de la vida, tenemos migraciones que ya son evidentes en términos de productividad. La gente no migra porque hay un huracán, la gente, eso es en shock cuando ocurre un huracán grande, pero en realidad, o un tifón o un ciclón, dependiendo de la parte del globo, sino porque si un país es más productivo que otro, Cata, es más atractivo porque tiene más fuentes laborales, por lo tanto la migración se está dando en esos sectores que son más productivos. Europa, por ejemplo, ha sido sumamente golpeado en términos de olas de calor. Ellos ya tienen un problema de producción y tienen un problema de que dependen mucho del resto de los países. Entonces, en estas negociaciones climáticas a nivel mundial es como nosotros establecemos un diálogo o simplemente un no diálogo. Y por eso él llama y lo habla con un sentido de urgencia.
Alex, sin duda es estremecedor escuchar todos esos datos que nos acabas de dar y quiero sumar algo que señaló Naciones Unidas que dice que las olas de calor se extenderán hasta el 2060 si seguimos en este mismo ritmo, ¿no? Sumo a lo anterior, la Universidad de Talca señaló que la ola de calor acá en nuestro país viene avanzando sin freno, tal cual, y que nos espera un diciembre, enero y febrero con altas temperaturas en nuestro país. Por otro lado, vimos las noticias en Brasil hace pocos días, en donde en pleno invierno la gente estaba repleta a la playa porque ya no soportaban el calor, con temperaturas en pleno invierno en Brasil de 40 grados. España y Portugal han habido más de 1.500 personas muertas justamente por estas olas de calor en el hemisferio norte. ¿Qué es lo esperable tras estas cifras y antecedentes para nuestro país, Alex? A ver, eso te lo quiero ligar con una conversación que vamos a tener entre el 17 y 18 de octubre, ¿ya? Lo paso el mensaje en el Foro Latinoamericano de Calidad y Seguridad en Salud, que está organizado por la Clínica Alemana, el Hospital Israelita Albert Einstein, digamos, y el Institute for Healthcare Improvement, que es el octavo Foro Latinoamericano de Calidad y Seguridad en Salud. ¿Y por qué lo menciono? Porque vamos a abordar estos temas, que ya la ola de calor no es solamente hace un calor. Nosotros vamos a tener un golpe muy, muy grande y ya lo estamos viendo en las olas de calor por distintas formas, en temas de salud. Y eso tenemos que entenderlo porque esto ya lo vivió Francia y Europa el año 2008. En 2008 murieron aproximadamente entre 10.000 y 20.000 personas de la tercera edad. Las olas de calor, para que la gente entienda, es cuando tú tienes muchos días consecutivos de calor que están en promedio por encima del promedio de la semana anterior. Entonces la ola de calor se entiende que tú estás por sobre el promedio con un periodo, es un periodo móvil. Entonces significa que las extremas de temperatura son más altas y los tiempos de periodo son más altos. Eso, y en tema de salud nos golpea por lo siguiente, porque hay muchas personas que son vulnerables a las olas de calor. Déjame partir por la ciencia. Lo normal es lo que llamamos transferencia de calor, yo soy ingeniero, es que el calor vaya desde más alta temperatura a menor temperatura. Significa que hoy día, por ejemplo, se hacen 20 grados en la calle en primavera y tú tienes 37, tu cuerpo elimina calor. ¿Ok? O sea, transfiere calor al medio y eso es lo normal. Ya. Y por eso cuando hace más calor tú sudas, cuando sudas, eliminas calor y logras bajar temperatura. El problema está en que cuando tenemos temperaturas que están por sobre tu temperatura corporal, el calor ya tú no se lo transfieres al ambiente, es el ambiente que te lo transfiere a ti. Usualmente, entonces tú técnicamente hierves como si fueses un hervidor eléctrico. Y eso afecta completamente la fisiología y la regulación de tu cuerpo en forma completa. Esto, cuando tú has estado, por ejemplo, sobre 40 grados, es asfixiante, porque no es un calor como el calor de 36, 34 grados cuando uno está en el Caribe y qué rico, ya me meto al agua. Que no, esto es al revés, uno siente que hierve, porque eso es lo que ocurre, tú recibes el calor. Entonces las olas de calor sobre 40 grados van a afectar, por ejemplo, primero a la gente de la tercera edad, o gente que tiene sobre 65 años, porque la regulación corporal no es tan eficiente como los que estamos en la medianía de la edad. Entonces los abuelitos, no sé si tú no se has dado cuenta cuando están los abuelitos y nos dicen, ¿por qué están tan abrigados abuelitas? Porque les cuesta regular la temperatura. Y obviamente son los más afectados y ya lo hemos visto que numerosas olas de calor, principalmente colapsan los hospitales por gente que tiene la tercera edad, abuelos, etcétera, van a llegar a hospitales cuando están expuestos. Segundo, nuestras viviendas, que es la otra parte de adaptación, no están hechas para aguantar ese calor. O sea, esto no son casas como en el norte que son con mansardas, Claro. Son casas pequeñas, usualmente con mucho calor, en el cual vamos a ver otro efecto que es el aumento de consumo eléctrico vía ventilación, aire acondicionado o un ventilador. Y eso va a significar que un aumento del consumo eléctrico, más energía, fuentes fósiles, más emisiones. O sea, se genera un círculo reforzatorio. Lo tercero son los niños. Los niños usualmente cuando se van a jugar con lluvia, con nieve, con todo, y los niños también son los más afectados. Pero también hemos visto que esto ha llevado con un cambio en la prevalencia de enfermedades, o sea, personas que tienen condiciones preexistentes, por ejemplo, como enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, broncopulmonares, son mucho más susceptibles a caer al hospital con ciertos shocks térmicos. Entonces eso cambia para el personal de salud, cambia, por ejemplo, para los sistemas de urgencia en hospitales, en los trabajadores outdoor. Tú dices, ya, los temporeros, sí, pero los temporeros trabajan en verano, Claro. que es lo que vamos a ver. Pero ¿qué pasa con los que están trabajando en la construcción? Que van a estar con 42 grados, con overall, ¿cómo se llama? Con este traje, digamos, de grueso, a 40 grados, vamos a tener colapso. No están en condiciones apropiadas. Vamos a tener que cambiar la forma en cómo vamos a trabajar más tarde. Entonces, la gente puede trabajar pasado las 6 de la tarde. Hay muchas preguntas que las olas de calor van más allá de que, nos va a hacer calor. Tenemos que ir aprendiendo de lo que ha ido viviendo Europa y los países porque esto va a llegar y va a llegar ahora este verano. Y como la tendencia global es que el promedio de temperatura de la superficie
de la atmósfera, digamos, la superficie, vaya a seguir en aumento, este fenómeno va a ser más recurrente todos los veranos. Entonces, quien piensa que el próximo año va a ser más frío, también es ser ciego. Y esto es lo que tenemos que prepararnos y lo que tú dices que es lo que va a ocurrir. Y lo otro son enfermedades mentales también. Aumenta la ansiedad, aumenta el estrés por shock térmico, que es algo que las olas de calor nos van a producir, más allá de que veamos gente en piletas bañándose en las plazas. Estamos conversando con Alex Godoy, él es director del Centro de Sustentabilidad de la UDD. Alex, y en torno a los datos que nos acabas de entregar, ¿cómo nosotros podemos, no sé si la palabra es la correcta, cómo podemos adaptarnos a estas condiciones climáticas nuevas que hoy día nos hablan de una ebullición global, tanto como seres humanos, ciudadanos que estamos hasta ahora viendo la televisión, escuchando la radio, y también las empresas, Alex, porque esto es un trabajo colaborativo y conjunto? Distintos roles, ¿ya? O sea, el rol, ponte tú, de una persona que está en su casa es empezar a entender de que esto, se viene una ola de calor es como para afuera. No, nos va a llegar a nosotros. O sea, todo lo que estamos viendo acá en Santiago, que hablamos del efecto isla calor, ¿te acuerdas, no? Que la ciudad es mucho de cemento, es empezar a pensar, ponte tú, en términos más del rol del gobierno y los gobiernos locales, como son los municipios y el gobierno regional, cómo poder bajar la temperatura de la ciudad. Y eso son más áreas verdes, más arboleda, menos plátano oriental, porque hay un tema también de polen, hay mayor concentración de polen y por tanto mayor enfermedad de reacciones alérgicas, que también lo estamos viendo. Entonces se seguía con temas de adaptación, como tú dices. O sea, ¿cómo le bajamos la temperatura a la ciudad? No sé, a la gente ha ido a Viña, pero hay como una arboleda que va a dar como al mall, que baja 2-3 grados de temperatura, porque obviamente el cemento funciona como un horno. Entonces, si nosotros tenemos una ciudad que recibe calor, el cemento acumula calor y obviamente la acumulación de calor genera un horno. Y después eso se llama efecto isla calor. De hecho, un fenómeno súper choro, cuando viene la lluvia, de repente hace más calor en la ciudad, no llueve. Y porque en el fondo cambia la temperatura y se desplaza la lluvia. Cuando uno dice va a llover mañana y no llueve. Bueno, tenemos lugares como París, que lo señalábamos acá en el programa el otro día, que París está implementando una ordenanza para sacar justamente el asfalto de muchas zonas, precisamente por lo que estás explicando. Y eso genera un sinnúmero de cambios. Después eso a nivel de tus casas, digamos, las casas, saber, digamos, qué nos va a pasar. Los que tienen, ya personas que tienen viviendo en sus viviendas, especialmente viviendas sociales, Cata, que son mucho más pequeñas y la gente vive hacinada, ¿cómo vamos a generar sistemas en los cuales puedan tener, no sé, un sistema de ventilación para bajar la temperatura y que no produzca incendios? Porque esto produce sobrecarga a los sistemas eléctricos, digamos. Hay que pensar esa relación en términos de ingeniería. Y en términos de empresas, es un poco mirar a tus trabajadores. O sea, si tú ves que tu fondo tienes trabajadores hacinados en una empresa, en un lugar de 4x4, las temperaturas para ellos no podías esperar que sea un tipo productivo trabajando en esas condiciones. O si tú trabajas en la empresa de la construcción, empezar a darte cuenta que tus trabajadores van a estar expuestos a 40 grados en verano. Es preocuparse de que no solamente en mi casa, sino también de las personas que dependen de uno y que van a estar trabajando en esas compañías. Entonces, al final, la adaptación parte por darnos cuenta quién es el individuo expuesto y quién es el más vulnerable para poder adoptar algún tipo de conducta. Así es, entonces a tomar medidas con respecto de esto que ya no es del futuro. Lo hablamos muchos años pensando y diciendo y decretando que esto era algo del futuro, es algo del presente, es algo que está acá, que más que asustarnos tiene que invitarnos a tomar acción. Y sabes qué, Alex, quisiera que pudieras darnos 3 o 4 argumentos, porque uno ve en distintas plataformas los negacionistas con respecto a lo que está pasando con el clima, y quisiera que nos dieras 3 datos duros para debatir con esos negacionistas, que sean irrefutables respecto a lo que estamos viviendo con este periodo de, hoy día, ebullición global. Simple, la evidencia de la temperatura se ha ido incrementando en el tiempo y ha ido cambiando en Chile. Eso es una evidencia en la cual la sequía la hemos viviendo desde hace más de 25 años. Si no quieren ver eso, miren la cordillera acá, que antes tenía arbusto y ya no lo tiene, punto. La segunda, tenemos una escasez hídrica que depende precisamente de la falta de precipitación, a pesar de que uno tiene la percepción de que llovió mucho, en realidad es menos cantidad de agua, pero con una gran intensidad en pocos niveles de tiempo. No tenemos nieve, tenemos los reservorios de agua en 1/3, a la mitad, que muchas veces vamos a estar cruzando los dedos para no caer en el día cero a nivel de Santiago, de la cuenca del Maipo o de las cuencas que están en el sector central. Y cuarto, el costo de la vida, el costo de producir alimentos hoy día, que se producen menos, no porque en un fondo porque no hay agua, porque hay más calor, porque las plantas florecen antes, porque llega la lluvia, se está transfiriendo a precios en sistemas eléctricos que requieren más energía para poder extraer más recursos, y 2, en precios a nivel de alimentos, los cuales ya no son, como dicen los gringos, affordable, accesible a mucha gente que hoy día se ha visto encarecida la canasta básica, y no precisamente porque existe una competencia en los mercados en los cuales los precios son más altos afuera. Es en todo el mundo estamos viendo este efecto, y si no lo quieres ver es simplemente querer tapar el sol con un dedo. Esas son la evidencia empírica
Ve tu cuenta, cuánto estáis pagando en comida, cuánto te cuesta comerte una lechuga, cuánto te costaba comerte una lechuga antes, cuánto te cuesta un sistema de ventilación y un sistema de calefacción y qué es lo que estamos viendo en temperatura, y la gente dice, ¿sabes qué? Esto es irrefutable. A los que somos más viejitos, yo les digo a mi alumno, ustedes no lo ven porque como nacieron después del 2000, para ellos este ambiente es natural. Pero alguien que tiene sobre 45 años, 50 años, que no es capaz de darse cuenta de los cambios que hemos vivido aquí en el sector central, en los últimos, desde 1980 en adelante, es simplemente taparse las orejas y decir, ¿sabes qué? En realidad no lo quiero ver. Si no lo quieres ver, perfecto, pero entonces deja que las otras generaciones hagan cargo, entonces guarda silencio. O sea, mi mensaje a los negacionistas es, si no crees, entonces cállate. Listo, no hay nada más que decir. Con esa declaración vamos a cerrar este primer bloque de Chile Sustentable. Alex, como siempre, un placer conversar contigo y también incorporar todo este conocimiento. Que te vaya muy bien en este foro que, repitamos, es el 17 y 18 de octubre. Este foro va a ser en el Hotel W, que se llama Foro Latinoamericano de Calidad y Seguridad en Salud. Así que ahí vamos a ir a escuchar tu charla también. Muchas gracias, Alex. No, gracias, Cata. Vamos nosotros a unos breves comerciales y ya se prepara Claudio Santelices para traernos todas las ecoticias más importantes de esta semana. Agricultura TV. Y ya continuamos con nuestro capítulo de Chile Sustentable de este ya, mes de octubre. Realmente ha pasado rapidísimo este año. Octubre, que es además el mes contra el cambio climático. Aprovecho de recordarte que si postulaste con tu organización social, ya puedes revisar a los beneficiados de este año 2023 ingresando a construyendosueñosdehogar.cl y descubre si eres una o uno de los seleccionados. Porque en Sodimac cuidamos la casa de todos y de todas. Ya está con nosotros Claudio Santelices, nuestro reportero estrella y sus ecoticias. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo ha estado la semana noticiosa? ¿Cómo estás, Cata? Efectivamente partimos octubre y además partimos con hitos, porque efectivamente estamos en este mes que es de suma importancia para los aspectos climáticos, y este mes se inició formalmente este lunes 2 de octubre con el Día Nacional del Medio Ambiente, Cata. Y el Estado de Chile decidió tener dos hitos principales ese día. El primero es la entrada en vigencia, la implementación de esta ley de la naturaleza, como se conoce, y donde el Estado, donde el presidente de la República anuncia el siguiente paso de esto, que es la creación del servicio por la biodiversidad y justamente el cuidado, ¿no?, de las áreas protegidas. Y lo interesante de esto es que obviamente es un nuevo paso en la contribución, Cata, a los esfuerzos que está haciendo la institucionalidad por brindar condiciones que aseguren, que promuevan justamente el cuidado del medio ambiente. Y el otro hito es algo que, Cata, yo sé que tú has hablado infinidad de veces en el Chile Sustentable, que es una nueva etapa de la ley REP, que es la ley de responsabilidad extendida del productor. Una ley que venimos reporteando, contándole a ustedes en la casa hace muchos años, que partió entiendo que con la expresidenta Bachelet, así es, de la mano del exministro Pablo Badenier. Son muchos años. Y hoy día, ¿en qué está esto, Claudio? Muchísimos años primero de discusión, y efectivamente tiene etapas. En la etapa en que estamos tiene que ver con que se generan cambios en el reciclaje, lo que vamos a poder ver cada uno de nosotros, Cata, como ciudadanos, en sus casas. Y en esta etapa que se inició el 2 de octubre, pasamos a la fase de envases y embalajes. En enero partió lo de los neumáticos, pero ahora lo vamos a sentir mucho más palpable, porque entramos en la etapa donde los envases y embalajes van a ser responsabilidad de quienes generan justamente esos productos. Esto es importante que usted lo sepa. Para la ley REP, un responsable, un productor responsable de esto, no es el que fabrica la botella, por ejemplo, sino es el que rellena la botella y la vende.
pensemos en alguna de estas bebidas En gaseosas. botella, sí, Exacto, alguna de esas ellos son los responsables. Entonces, hasta hoy, los responsables de generar el tema de ir a buscar la basura a su casa o de recolectarla, habían sido las municipalidades hasta el día 2 de octubre. Desde ahora van a ser un colectivo de esos productores que justamente tienen la responsabilidad de, uno, ir a sus casas a buscar estos elementos y habilitar puntos limpios donde usted pueda hacerlo. Ahora, Cata, esto es, por supuesto, de manera gradual. Partimos con 35 municipalidades que corresponden al 10% de todo el país y la meta del 80% está por allá lejos en el 2035. Obviamente estos son pasos lentitos, pero que son positivos, que se agradecen entre no avanzar es mejor avanzar, pero igual a uno se le hace lento, Cata. Un gobierno que se ha declarado como un gobierno sustentable y un gobierno verde debe meterle absolutamente más punch y pila a todo esto. Se agradecen estas noticias que vienen por parte del Estado, Claudio, pero sin duda hay que articular e implementar y actuar. Menos bla bla, como lo dijo Greta Thunberg. Claudio, te quiero compartir un dato porque realmente es espeluznante cuando nos damos cuenta que más de 200 kilos de plástico se vierten cada segundo en el océano. Y si esto lo llevamos a una cifra más grande, a la cifra anual, estamos hablando de 800 veces el tamaño de la Torre Eiffel, es lo que llega en plástico al océano de manera anual. Y es por eso que surgen noticias como esta que nos vas a contar. Así es, Cata, porque Europa ya nos viene acostumbrando a tomar decisiones drásticas. Hablábamos la semana pasada de lo que ocurría en París, que recién comentabas con Alex, y ahora desde el 17 de octubre, es decir, en apenas unos días, va a existir la prohibición de comercialización de glitter y purpurina. ¿Dónde está presente esto, Cata? En los detergentes, si ustedes se fijan cuando uno ve ese polvito está brillante, en los juguetes de los niños y en ciertos tipos de maquillaje. ¿Cuál es la idea de Europa para esto? Controlar no solo la contaminación de estos productos que, como tú bien mencionabas, llegan en su gran calidad al mar, porque al final estos productos son microplásticos, que era lo que hemos comentado, que son diminutos, apenas son perceptibles. Es muy poca la gente que hace esa relación, uno mismo no se imagina que el glitter, esos brillitos, son plásticos. Uno piensa que es como otra cosa, pero no lo tienes vinculado con el plástico. Así es, y justamente es microplástico, que es aún más peligroso porque todavía no conocemos del todo los efectos que tiene, y ya te voy a contar algunos datos de eso, y además es tóxico, Cata. Entonces, el objetivo de Europa en su conjunto es al año 2030 reducir en un 30% justamente la contaminación por glitter que termina llegando al mar, sobre todo con los efectos que ya conocemos. Ahora, ¿cuál es el problema, Cata, de esto? Que nosotros lo tenemos absolutamente, vamos a decir así, normalizado el uso de estos productos, sobre todo en nuestros niños, lo que es absolutamente peligroso por el efecto que genera en los niños, desconocidos todavía, ya hay algunos estudios, pero todavía desconocidos en su real magnitud, y además se nos vienen fechas ahora donde la invitación es, bueno, Europa por algo está tomando estas decisiones, tenemos dos fechas que son absolutamente cargadas al glitter y la purpurina. ¿A quién le vamos a arruinar la fiesta esta vez? Porque nos Ya dijeron que arruinamos estábamos el 18. arruinando el 18 con nuestros datos. ¿A quién le vamos a arruinar la fiesta, Claudio? No es claro, a ver, tenga cuidado a la hora de celebrar Halloween y también Navidad, porque estamos acostumbrados a tener todos estos productos que son con brillo. Se desata esta cuestión. Yo encuentro que tanto disfraz, Claudio. Yo soy mamá, no sé si les pasa a ustedes, chiquillas, también, que el disfraz para el colegio, que después esa búsqueda de dulces que yo la encuentro satánica, porque es una oda al azúcar. Ajá. Y ves que, por ejemplo, yo hice alguna vez un reportaje de cómo aumentaba la hospitalización de niños por estos como shock de azúcar en la sangre, porque era tanto, porque un niño es un niño, si se ve con una bolsa de dulce, ¿qué va a hacer? Se los va a comer. Por supuesto. Pero, y ahí está esta vinculación con esta purpurina, estos brillos, los maquillajes, todas estas cuestiones chinas que venden por todos lados, en donde tenemos nosotras que yo creo hacer, como padres y madres, un filtro importante, Claudio, por ejemplo, en Halloween. La invitación es a pensarlo dos veces con esta información que les estamos dando. Esto no es un proyecto en Europa. Esto es algo que se implementa desde el 17 de octubre, es decir, en los próximos días. Y como les decimos, hay que tener cuidado porque esto está presente efectivamente en estos maquillajes que muchas veces vemos a los niños, que incluso en locales
para entretener a los niños les hacen este tipo de cosas. Segundo, en los disfraces, en el cotillón, en fin, en las fiestas también para adultos, no estamos hablando solo de niños. Así que la invitación es a tener cuidado porque esto es tóxico y muy contaminante. Brille con su buena vibra nomás. Entonces, Brille con la buena vibra. Con tanto glitter. Eso. Claudio, esta es una noticia que nos habla de inclusión, un aspecto fundamental también dentro del desarrollo sostenible. ¿De qué se trata esta noticia que viene de España? Inclusión y propósito, porque por un lado tenemos esta noticia alentadora, que es que en España por primera vez van a tener una diputada con síndrome de Down. Ella se llama Marc, aquí tengo el apellido exacto, Galcerán. Marc Galcerán es la primera mujer diputada, como te decía, en España. Ella es una mujer que tiene 46 años, ella estudió turismo, viene hace 26 años trabajando en el servicio público, obviamente desde hace ya... desde que es joven, en rigor, ella se dedicó a la política, Cata, con el fin de poder ayudar a esa comunidad y sobre todo de poder desde ahí apoyar las causas que tienen que ver con las personas con capacidades diferentes, como es su realidad. Y hoy día, a los 46 años, ella asume, en las imágenes que ustedes pueden estar viendo ahí, ahí está como, Marc Galcerán. Galcerán Marc como Galcerán. diputada, justamente, ella es de Valencia, en España, y yo quiero... más que nada retratarla a ella, Cata, como una mujer con propósito. Siempre decimos que el propósito es aquello que nos moviliza, es ese motor que nos activa. Y te quiero leer textual una frase que ella comentó hace algunos días y que la retrata tal cual como es, y sobre todo un llamado a quienes estamos cerca de personas que tienen este tipo de condición para nunca dejar de apoyar lo que ellos tienen. ¿Qué dijo? Vengo a derribar prejuicios, como que somos niños eternos o muy cariñosos. No somos tan cariñosos ni somos angelitos de Dios. Somos personas que hemos nacido con una condición, pero esta no nos dificulta hacer nuestras vidas. Hay que trabajar mucho, pero si cuentas con las herramientas necesarias y ayuda externa como tu familia, puedes lograr, Cata, lo que te propongas. Al principio es duro, pero hay que sostenerlo, superarse, ponerse metas y objetivos, porque al final, cueste lo que cueste, siempre lo consigues. Es maravillosa esta historia de propósito, de inclusión también, Claudio, que nos hace tener una cuota de realidad también frente a la diversidad, frente a la importancia de que nos eduquemos, de cómo relacionarnos como seres humanos con todo tipo de personas. Así que es una noticia positiva y también que nos aporta en el desarrollo sostenible que también tanto buscamos. Ese potencial, Cata, que tenemos todos independiente del lugar donde nacimos, de la condición con la que nacimos, y esto lo demuestra y eso es lo que nos da gusto escuchar. Por eso te traía esta historia, porque me parece que es muy interesante, sobre todo también como un llamado a la reflexión a quienes están cerca de estos niños, a incentivar, de estas personas, no solo niños, a incentivarlos, a motivarlos. No son niños eternos, como decía la misma Marc. Marc Galcerán haciendo noticia entonces también desde España. Sin duda, dentro del calendario de sustentabilidad hay íconos, hay fechas claves, efemérides que les llamamos nosotros. El Día Internacional de la Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos se dio hace pocos días acá en nuestro país y a nivel global. Y les quiero compartir un dato, porque el 10% de las emisiones mundiales de efecto invernadero se generan a raíz de la pérdida y del desperdicio de alimentos. Vamos a aterrizar esto porque hay noticias también al respecto, Claudio. Así es, Cata, porque como tú dices, estas fechas lo que hacen es recordarnos de que tenemos una problemática. Y esta problemática la quiero representar de la siguiente manera, Cata. El desperdicio que hay a nivel anual es gigante. Son millones de desechos justamente de alimentos que se generan por tres grandes causas. La primera, Cata, tiene que ver con lo que ocurre en las cosechas, cuando se almacenan esas cosechas, cuando se transportan o se venden. Ese es el primer gran factor de los productores, por decir así, de alimentos. Alimentos que se pierden en esa cadena. Que se ¿no? pierden en esa cadena. El segundo es la responsabilidad de cada una y cada uno de nosotros en sus hogares. Y esto por dos razones. Una, porque compramos más de lo que necesitamos, o porque no sabemos almacenar los alimentos. Y tercero, el tema de los restaurantes, que es otro mundo también, la cantidad de comida que queda ahí.
¿no? ¿Sabéis que yo hago algo que mi abuelita toda la vida hizo y que era incluso mal visto antes? Para el perrito. Para el Terry. Sí. Para el perrito. Bueno, mi abuela, siempre que íbamos a un restaurante, pedía llevarse lo Sí, que claro. quedaba. Exacto. Precisamente por una conciencia que yo te diría que viene más de los antiguos que nosotros perdimos en algún minuto porque era mal visto, Mal porque nada que visto, ver, claro. tonteras, ¿no? Pero hoy día ir a un restaurante y si te comiste la mitad del plato, es totalmente legítimo y sustentable y sostenible pedir llevarte esa comida, porque la cantidad de comida que se bota en los restaurantes, en las banqueteras, en los eventos, es abismante, Claudio. Y te doy datos asociados a eso, Cata. 1.400 millones de hectáreas es lo que representa la producción de alimentos que no consumimos. 1.400 millones. Imagínense el impacto de eso. ¿Sabes a cuánto equivale en emisiones al planeta? Esa cantidad es un 8% del total de las emisiones que generamos en un año, lo que no consumimos. Y si además consideramos el dato de la FAO, que es esta organización de la ONU preocupada de los alimentos y de la agricultura, cuando tenemos una hambruna en el mundo que alcanza los 800 millones de personas, es un llamado a la reflexión. Por ende, Cata, muy en simple, ¿qué podemos hacer? Lo primero es tomar conciencia de comprar lo necesario, por un lado. Y Segundo, comprar lo estacional, porque frutillas en invierno, no. Claramente hay un sacrificio para que tú puedas tener frutillas en invierno. de todas maneras, lo segundo que se está poniendo muy de moda en Chile, pues ya está en otros países muy instalado, son los bancos de alimentos, que son estos alimentos que en general los supermercados o algunos lugares desechan porque estéticamente no están bien, pero están súper aptos para el consumo. Por ende, hoy día hay muchos lugares que están haciendo esto, búsquelos porque está ahí disponible, lo puede buscar en sus herramientas digitales. Y tercero, tiene que ver justamente con el hacer el compostaje adecuado de los residuos justamente de estos elementos. Fantásticos esos datos también para que ustedes tomen acción en casa desde este hecho tan simple como es no botar la comida. La comida no se bota. Claudio Santelices, muchas gracias por las ecoticias de esta semana. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en de el Chile. próximo capítulo. Gracias a Que ti, estés Cata. muy bien, Claudio, y comenzamos así a despedir nuestro programa el día de hoy. Pero antes, recordarte que París Moda Circular, servicios que alargan la vida de tu ropa. En París puedes vender tu ropa, comprar ropa de segunda mano, repararla y personalizarla en Paris Lab. Intercambia con nuestros eventos junto a The Ropantic Show, que de hecho este fin de semana hay un evento en Viña del Mar, The Ropantic Show, y recicla también lo que ya no puedes reutilizar. Te invitamos a conocer todos los servicios de París para alargar la vida de tu ropa en París y también en parís.cl. Que tengan excelente semana y nos vemos en el próximo capítulo de Chile Sustentable.